Al caminar sobre las piedras milenarias de la Vía Apia, se escuchan ecos que atraviesan el tiempo, como si cada paso resonara con los latidos vitales del Imperio Romano. Las losas desgastadas, pulidas por el roce interminable de sandalias, ruedas de carros y herraduras de caballos, son testigos silenciosos de una epopeya que transformó una pequeña ciudad a orillas del Tíber en el corazón palpitante de un imperio sin precedentes. La Vía Apia no fue solo una carretera, fue una arteria vital que conectó pueblos, culturas y mercados, unificando bajo la égida de Roma una extensión territorial que, en su apogeo, se extendía desde el Atlántico hasta las arenas doradas de Mesopotamia, desde el frío húmedo de las islas británicas hasta los abrasadores desiertos de África. Inaugurada en 312 a.C., bajo la determinación inquebrantable de Apio Claudio Ciego, la carretera simbolizó un nuevo paradigma de poder y visión estratégica. No nació únicamente de la necesidad militar o del pragmatismo logístico, sino de la propia concepción romana de civilización, una red de conexiones materiales y simbólicas que consolidaría el dominio y perpetuaría la influencia de Roma durante siglos. El consagrado lema «Todos los caminos conducen a Roma» no es una hipérbole, sino una realidad fundada en la ingeniería de precisión, la ambición expansionista y la capacidad inigualable de integración administrativa de los romanos. La Vía Apia, llamada con reverencia por los contemporáneos Regina Viarum, la reina de las carreteras, atravesó montes y valles, ríos y bosques, en una trayectoria que desafió las adversidades naturales con soluciones técnicas que aún hoy impresionan. No solo transportó ejércitos victoriosos y mercancías exóticas, sino también ideas, lenguas, religiones y, sobre todo, la presencia omnipresente de Roma. Cada tramo de la Vía Apia condensó siglos de historia, siendo escenario de batallas, marco de triunfos y tragedias, como el macabro espectáculo de la crucifixión de los sobrevivientes de la revuelta de Espartaco, que bordeó kilómetros de la carretera con cuerpos colgados, simbolizando tanto la brutalidad como el orden del poder imperial. A lo largo de su existencia, la Vía Apia no se limitó a ser un camino de piedras y polvo, se convirtió en un canal de romanización, por donde fluían las costumbres urbanas, las leyes codificadas y el latín, que sedimentaron la identidad cultural de las provincias. Su función administrativa, crucial para la eficacia del imperio, se conjugaba con una dimensión espiritual y casi mítica. Atravesarla significaba entrar en el dominio civilizado, salir de la esfera bárbara para adentrarse en el mundo ordenado y racional que Roma se enorgullecía de construir. Contemplar hoy la Vía Apia, recorriendo los paisajes serenos del Lacio o cruzando las llanuras que se extienden hasta Apulia, es más que un viaje geográfico, es una travesía histórica y emocional que nos remite a las raíces de la propia idea de Occidente. La carretera, incluso mutilada por el tiempo y la modernidad, conserva su esencia, perpetuándose como metáfora del camino humano hacia el progreso, la dominación, pero también hacia el intercambio y la comunión entre pueblos. En este documental te invitamos a seguir cada una de las etapas de la Vía Apia, desde su génesis política y militar hasta su resignificación contemporánea como patrimonio cultural de la humanidad. En cada capítulo desvelaremos cómo la carretera moldeó no solo la expansión física de Roma, sino también su alma, transformando al imperio en una entidad cohesionada y resiliente. Y así como los viajeros de la antigüedad que partían de Roma por la Puerta Capena, seguimos ahora por los senderos de piedra de la Vía Apia, inmersos en un viaje atemporal que nos invita a revivir la gloria y el ingenio de una civilización que, más que dominar el mundo, supo conectarlo a través de sus caminos. En el amanecer del siglo IV a.C., Roma era todavía una potencia emergente, consolidando su poder sobre el Lacio y expandiendo su influencia más allá del Tíber. El territorio itálico, sin embargo, no era un espacio vacío disponible para su ambición, sino un mosaico complejo de pueblos belicosos e independientes. Samnitas, etruscos, latinos, campanos, lucanos y brutios disputaban con fervor cada palmo de tierra, obstaculizando la marcha inexorable de la ciudad que llegaría a dominar el mundo.
Fue en este escenario turbulento donde surgió la necesidad estratégica de construir una carretera que asegurara la movilidad rápida y eficiente de las legiones romanas hacia el sur de la península itálica, así como consolidar el dominio sobre los territorios recién subyugados. En 312 a.C., el censor Apio Claudio Ciego, un hombre de notable visión política y administrativa, promovió la construcción de la que se convertiría en la vía romana más célebre. El cargo de censor, aunque tradicionalmente asociado a la supervisión del censo y de las costumbres, también confería amplios poderes en la ejecución de obras públicas. Apio Claudio, consciente de que el destino de Roma dependía no solo de la fuerza de sus legiones, sino también de la solidez de sus infraestructuras, concibió la Vía Apia como un instrumento fundamental para la victoria en las denominadas guerras samnitas. Estas guerras, especialmente la Segunda Guerra Samnita, que estalló en 326 a.C., representaron uno de los mayores desafíos militares y políticos enfrentados por Roma hasta entonces. Los samnitas, hábiles guerreros montañeses, imponían serias dificultades a las fuerzas romanas, sobre todo por la movilidad que les proporcionaba su conocimiento de las intrincadas sendas de los Apeninos. Roma, carente de una red vial estructurada, se veía obligada a desplazar sus tropas por caminos rudimentarios y peligrosos, comprometiendo su capacidad de respuesta y su logística bélica. Así, la creación de la Vía Apia fue una respuesta directa a esta limitación, permitiendo que los ejércitos romanos alcanzaran rápidamente los frentes de batalla, reforzaran guarniciones y aseguraran suministros de forma continua. La elección del trazado de la Vía Apia fue emblemática del espíritu romano, directo, pragmático e implacable. Mientras que las rutas tradicionales de la época serpenteaban siguiendo las curvas naturales del relieve, la Vía Apia avanzaba en línea recta siempre que era posible, cortando colinas y bosques, cruzando ríos con puentes sólidos e imponiendo al paisaje un orden racional y geométrico. Este trazado inicial conectaba Roma con Capua, una de las ciudades más importantes y estratégicas de la Campania, ubicada a unos 200 kilómetros al sur de la capital. Capua, rica y poderosa, era simultáneamente un objetivo militar y un premio económico, siendo fundamental para asegurar el control sobre la fértil llanura campana y sus rutas comerciales. No menos importante fue el impacto político de la iniciativa de Apio Claudio Ciego. Al promover la construcción de la carretera, el censor buscaba consolidar su imagen de estadista visionario y reforzar la autoridad del Estado romano sobre las comunidades itálicas. La Vía Apia no era solo una vía militar, también era una afirmación concreta de la supremacía de Roma y de su capacidad para organizar el territorio bajo una lógica administrativa unificadora. Cada piedra colocada simbolizaba el avance de la civilización romana sobre la fragmentación tribal, el triunfo del orden sobre el caos, de la urbanidad sobre la rusticidad. Además, el emprendimiento reflejaba la creciente sofisticación de la ingeniería romana. La ejecución de una obra de tal envergadura requería no solo recursos financieros y humanos considerables, sino también el desarrollo y la aplicación de técnicas constructivas innovadoras. Aunque las vías griegas y etruscas anteriores ya presentaban algunas características importantes, como el pavimento y el nivelado del suelo, la Vía Apia elevó estos elementos a un nuevo nivel, estableciendo un modelo que sería replicado en miles de kilómetros de carreteras por todo el imperio en los siglos siguientes. El contexto político y militar que originó la Vía Apia es, por lo tanto, inseparable de la propia trayectoria de ascenso de Roma. Sin esta carretera, quizá las legiones romanas habrían tardado más en subyugar el sur de la península itálica. Quizá el poder de Roma no se habría expandido con la velocidad y la eficacia que conocemos. Quizá, en definitiva, la propia historia de Occidente habría seguido caminos distintos. La Vía Apia, desde su génesis, fue un instrumento de victoria y de dominación, pero también un catalizador de la transformación de Roma de una ciudad-estado a una potencia imperial. Con el trazado inicial completado hasta Capua, la carretera se convertiría a lo largo de los años en un eje cada vez más importante de comunicación, expandiéndose progresivamente
hasta alcanzar las costas del Adriático, en Brundisium, y transformándose en la arteria de circulación más larga y vital de la Italia romana. Pero antes de explorar esta expansión, es necesario entender cómo la genialidad de la ingeniería romana moldeó físicamente esta vía que se mantendría como referencia de excelencia constructiva durante milenios. Pocas realizaciones de la ingeniería antigua impresionan tanto por su durabilidad, funcionalidad y estética como las carreteras romanas y la Vía Apia, como obra inaugural y paradigmática de este sistema viario, representa la culminación del ingenio técnico y de la visión estratégica romanas. La excelencia de las carreteras romanas no se debía solo a la cuidadosa elección de los trazados, sino sobre todo al rigor científico y a la estandarización de las técnicas constructivas que garantizaban solidez, seguridad y longevidad, cualidades indispensables para mantener la cohesión y el funcionamiento del imperio a lo largo de los siglos. El proceso constructivo de la Vía Apia, al igual que el de las demás vías romanas, se caracterizaba por una meticulosa estratificación de capas, concebidas para resistir el desgaste provocado por el intenso tráfico militar, comercial y administrativo. La capa más profunda, llamada statumen, consistía en grandes piedras dispuestas directamente sobre el suelo, previamente excavado y compactado, formando un cimiento sólido y estable, capaz de soportar el peso de las capas superiores y garantizar el drenaje del agua. Encima del statumen se colocaba el mrudus A, una capa de grava gruesa mezclada con mortero de cal que proporcionaba resistencia adicional y absorbía parte de las vibraciones provocadas por el paso de vehículos pesados. Sobre el rudus se colocaba la capa de nucleus, compuesta por fragmentos menores de piedra y arena, que funcionaba como una base niveladora y confería aún más cohesión al conjunto. Finalmente, la superficie de la carretera, el summum dorsum, estaba formada por grandes losas de piedra, usualmente basalto o travertino, ajustadas con precisión milimétrica para crear una superficie plana y continua, pero ligeramente convexa, de modo que facilitara el escurrimiento de las aguas pluviales hacia los laterales, donde se disponían zanjas o desagües. Este eficiente sistema de drenaje fue uno de los factores cruciales para la longevidad de las carreteras romanas, evitando la erosión y la acumulación de agua que podrían comprometer la estructura. La anchura de las vías variaba según su importancia estratégica y el volumen de tráfico estimado. La Vía Apia, en su tramo inicial entre Roma y Capua, alcanzaba una anchura de aproximadamente 4,1 metros, suficiente para permitir el paso simultáneo de dos carruajes en sentidos opuestos, lo que facilitaba la circulación y reducía el riesgo de atascos. En tramos de difícil acceso o en regiones menos transitadas, la carretera podía estrecharse, adaptándose al relieve o a las necesidades locales. En los márgenes de la vía se construían frecuentemente crepidines, aceras elevadas destinadas al tránsito de peatones, separadas del lecho principal para garantizar la seguridad de los viajeros a pie. Otro aspecto fundamental del sistema viario romano era la estandarización, asegurada mediante la emisión de normas técnicas que orientaban la ejecución de las obras en todo el territorio imperial. Esta uniformidad permitía que ingenieros militares y constructores civiles, procedentes de las más diversas provincias, pudieran colaborar en el mantenimiento y ampliación de la red viaria sin comprometer su calidad o funcionalidad. La presencia de los famosos mojones miliarios, colocados a intervalos regulares de una milla romana, aproximadamente 480 metros, servía no solo para indicar distancias y orientar a los viajeros, sino también como testimonio de la autoridad y la presencia del Estado, registrando frecuentemente el nombre del emperador o del magistrado responsable de la construcción o reparación de la vía. La planificación de las vías romanas tenía en cuenta no solo la eficiencia del desplazamiento, sino también la seguridad y la sostenibilidad de las rutas. Siempre que era posible, los ingenieros buscaban trazados rectos y directos, incluso si ello implicaba la necesidad de realizar cortes profundos en colinas o la construcción de complejos sistemas de puentes y viaductos para cruzar ríos y valles. La determinación romana de someter la naturaleza a la lógica de la ingeniería
se ejemplifica en obras como el Puente Apio, sobre el río Savo, construido para dar continuidad a la vía Apia sin desviar el trazado idealizado. Además, las carreteras estaban frecuentemente flanqueadas por árboles, que ofrecían sombra a los viajeros y protegían la vía de la acción erosiva de los vientos. Los márgenes de la vía Apia, en particular, se hicieron célebres por las imponentes necrópolis y mausoleos que se erguían a lo largo de su recorrido, especialmente en las inmediaciones de Roma, donde las leyes prohibían los enterramientos dentro de los límites urbanos. Así, los viajeros que partían de la ciudad por la Puerta Capena eran saludados por filas de monumentos funerarios, recordando a todos la transitoriedad de la vida y la perennidad de la gloria romana. El rigor y la sofisticación de las técnicas constructivas de las carreteras romanas no solo garantizaron su funcionalidad durante la antigüedad, sino que también inspiraron a generaciones posteriores de ingenieros. Muchas de las rutas viales modernas, especialmente en Italia y en otras partes de Europa, siguen aún hoy los trazados establecidos por los romanos, atestiguando la visión a largo plazo y la eficacia de su ingeniería. La Vía Apia, como matriz de este sistema, permanece como uno de los mayores testimonios materiales de la capacidad de Roma para transformar el paisaje natural y edificar estructuras destinadas a atravesar los siglos. En el próximo capítulo de nuestro viaje, seguiremos la expansión de la Vía Apia, acompañando su prolongación más allá de Capua, hasta alcanzar los puertos que conectaban Roma con el mundo griego y con Oriente, ampliando aún más su importancia estratégica, económica y cultural. El trazado original de la Vía Apia, concebido para unir Roma con Capua, rápidamente se reveló insuficiente ante las ambiciones expansionistas de Roma y la necesidad de consolidar el control sobre todo el sur de la península itálica. El éxito de la carretera como instrumento militar y administrativo motivó su ampliación a lo largo de los siglos posteriores, transformando la Vía Apia en una vía monumental que se extendía por más de 560 kilómetros, hasta alcanzar el puerto estratégico de Brundisium, en las orillas del mar Adriático. Esta expansión no fue solo una extensión física de la carretera, sino también un símbolo de la capacidad de Roma para integrar espacios distantes, conectar economías regionales y proyectar su poder político y militar más allá del mar. Tras la finalización del tramo inicial hasta Capua, las autoridades romanas comprendieron rápidamente la necesidad de extender la carretera hacia el sureste, consolidando el dominio sobre las regiones de la Campania, la Apulia y la Calabria. Así, la Vía Apia avanzó hasta Beneventum, un importante cruce comercial y militar situado entre montañas, desde donde continuaba hacia Venusia y posteriormente hacia Tarento, uno de los mayores y más ricos puertos de la Magna Grecia. La conexión final hasta Brundisium, completada en el siglo II a.C., fue una hazaña de ingeniería y estrategia, pues permitía a los ejércitos y a los comerciantes romanos alcanzar con facilidad el corazón del mundo helénico y desde allí lanzar expediciones militares o establecer rutas comerciales con el Oriente Mediterráneo, incluyendo Grecia, Asia Menor y Egipto. Brundisium, ubicada en el extremo sureste de la península, emergió como uno de los puertos más concurridos y significativos del Imperio Romano, sirviendo como un vínculo vital entre Occidente y Oriente. Desde Brundisium, las rutas marítimas romanas se conectaban con importantes ciudades griegas como Corinto y Atenas, y más allá con las capitales orientales, facilitando no solo el comercio de granos, vinos, aceites y especias, sino también el intercambio cultural, diplomático y militar. Así, la Vía Apia no era simplemente un camino terrestre, sino una parte esencial de un sistema de circulación mucho más amplio que permitía a Roma afirmar su presencia en todas las regiones del Mare Nostrum. La expansión de la Vía Apia también promovió el desarrollo urbano y económico de las regiones que atravesaba. Ciudades que anteriormente eran periféricas o secundarias se transformaron en florecientes centros comerciales y administrativos, beneficiándose del aumento del tráfico y de la integración con el sistema imperial. Villas rurales, mercados, hospedajes y puestos de abastecimiento, conocidos como mansiones, surgieron a lo largo del recorrido,
ofreciendo apoyo logístico a viajeros y caravanas. Esta infraestructura permitía que soldados, magistrados, comerciantes y ciudadanos comunes transitaran con seguridad y relativa comodidad, reduciendo el tiempo y el costo de los viajes y fomentando la circulación de personas, bienes e información. En términos militares, la expansión de la Vía Apia tuvo un impacto decisivo en la capacidad de Roma para proyectar poder hacia las regiones más distantes de la península. La rapidez con que las legiones podían ser desplazadas desde Roma hacia las fronteras meridionales era un factor estratégico esencial para asegurar la pacificación de territorios rebeldes y el mantenimiento del orden imperial. Durante las guerras contra Pirro, rey de Epiro, a comienzos del siglo III a.C., y más tarde en las campañas contra Cartago, la Vía Apia desempeñó un papel fundamental en la movilización y el suministro de las fuerzas romanas. La prolongación de la carretera hasta Brundisium también reforzó la centralidad de Roma como metrópolis política y económica. La carretera se convirtió en una de las arterias más transitadas del imperio, absorbiendo flujos constantes de mercancías y viajeros que venían de las provincias orientales o que partían de la capital hacia los confines del mundo conocido. El carácter cosmopolita de Roma, su capacidad de absorber y transformar culturas diversas, debe mucho a la eficacia de su red viaria, cuya columna vertebral estaba formada por vías como la Apia. A lo largo de los siglos, la Vía Apia se consolidó como algo más que una simple carretera. Se convirtió en un elemento esencial de la propia identidad imperial romana. Su expansión representaba, al mismo tiempo, la materialización de la ingeniería y de la administración romanas y la expresión simbólica del dominio de Roma sobre los pueblos y territorios que integraba en su vasto y complejo sistema político. Las legiones que marchaban, los comerciantes que transportaban sus mercancías, los senadores que viajaban para administrar provincias distantes, todos pisaban las mismas piedras, compartiendo una experiencia concreta de pertenencia a un espacio imperial unificado. Hoy, al recorrer las ruinas y los tramos preservados de la Vía Apia, es posible visualizar no solo el trazado físico de la carretera, sino también comprender la lógica expansionista que impulsó a Roma a conquistar y organizar territorios de manera tan eficiente. La expansión de la Vía Apia, de Roma hasta Brundisium, permanece como un testimonio elocuente de la capacidad de los romanos de pensar a gran escala, de transformar geografías en infraestructuras y de hacer de la movilidad una herramienta esencial de poder y cohesión. En la continuación de nuestro viaje, profundizaremos en la comprensión de cómo la Vía Apia se articulaba con el resto del sistema viario romano, formando una verdadera red nerviosa que sostenía la administración y el funcionamiento del mayor imperio de la antigüedad. La Vía Apia, aunque la más célebre y emblemática de las carreteras romanas, no existía de forma aislada, sino que se integraba en una compleja y densa red de vías que tejían el entramado físico, político y económico del imperio romano. Esta red viaria, con decenas de miles de kilómetros pavimentados, funcionaba como un verdadero sistema nervioso del cuerpo imperial, transmitiendo información, desplazando ejércitos, permitiendo el comercio y viabilizando el ejercicio de la administración en una extensión territorial sin precedentes en la historia antigua. La eficiencia y la amplitud de esta infraestructura fueron fundamentales para el mantenimiento de la unidad del imperio, sobre todo en un contexto marcado por vastas distancias, diversidad cultural y desafíos logísticos monumentales. El sistema viario romano tenía como centro y punto de irradiación a la propia ciudad de Roma. Desde la capital partían todas las principales vías, como la Vía Flaminia, que seguía hacia el norte en dirección a Ariminum, la Vía Aurelia, que costeaba el mar Tirreno rumbo a Liguria, y la Vía Casia, que penetraba en Etruria. Entre todas, la Vía Apia se destacaba como la columna vertebral meridional, proyectándose como el principal eje terrestre hacia el sureste, atravesando regiones estratégicas y conectando la metrópoli con los puertos que daban acceso a Oriente. Esta disposición radial del sistema viario romano fue esencial para garantizar que, desde cualquier punto del imperio, fuera posible llegar a Roma, una configuración sintetizada en la célebre expresión
todos los caminos conducen a Roma. La función administrativa del sistema viario era una de sus características más notables. Las carreteras permitían que los magistrados romanos, los enviados del emperador y los gobernadores provinciales circularan rápidamente entre las diversas partes del imperio, asegurando la aplicación uniforme de las leyes, la recaudación de impuestos y el control político. Para garantizar la eficiencia de las comunicaciones, Roma organizó el Cursus Publicus, un sistema oficial de correos y transporte que utilizaba estaciones regulares de cambio de caballos y vehículos, conocidas como ampo mutaciones y mansiones, permitiendo que los mensajeros oficiales recorrieran cientos de kilómetros en pocos días, algo extraordinario para los estándares de la época. Además del uso administrativo, el sistema viario desempeñaba un papel esencial en el ámbito militar. Las carreteras romanas fueron concebidas en su origen como instrumentos de movilización rápida de las legiones, posibilitando que las fuerzas imperiales se desplazaran con eficiencia hacia las fronteras amenazadas o hacia las regiones en rebelión. La Vía Apia, en este contexto, fue ejemplar. Desde ella las legiones marcharon hacia el sur de Italia, cruzaron a Sicilia y, posteriormente, participaron en las campañas contra Cartago, contra los griegos y contra los pueblos de Oriente. La carretera era más que un camino. Era una arteria de guerra, una línea vital de defensa y expansión. El impacto económico del sistema viario romano fue igualmente extraordinario. Las carreteras permitieron la circulación de mercancías en una escala sin precedentes, conectando mercados regionales e integrando economías locales en una red imperial que favorecía el comercio y el abastecimiento de las ciudades. Productos agrícolas de Egipto, aceites de la Bética, metales de Hispania, vinos de la Galia, mármoles de Grecia y especias de Oriente recorrían estas vías rumbo a Roma y a otras metrópolis imperiales, impulsando un intenso flujo comercial que sostenía la vida urbana y la prosperidad económica. La Vía Apia, en este contexto, desempeñaba un papel estratégico como vínculo entre el interior de Italia y los puertos meridionales que conectaban el imperio con la cuenca oriental del Mediterráneo. La importancia de esta integración no se limitaba a los aspectos materiales, sino que también implicaba un poderoso proceso de romanización. Las carreteras romanas eran vehículos no solo para soldados y comerciantes, sino también para la difusión de la cultura latina, de las instituciones jurídicas romanas, de la arquitectura monumental y del propio estilo de vida romano. Ciudades atravesadas por la Vía Apia, como Capua, Beneventum y Tarento, se transformaron en centros vibrantes donde se mezclaban tradiciones locales y elementos culturales romanos, formando un mosaico híbrido que caracterizaba al imperio. Desde el punto de vista técnico, el sistema viario romano se destacaba por su estandarización y su mantenimiento regular. El Estado invertía recursos significativos en la conservación de las vías, reparando pavimentos, fortaleciendo puentes y reconstruyendo tramos dañados por inundaciones o por el desgaste natural. Magistrados específicos, como los curatores viarum, eran responsables de la supervisión de estas obras, garantizando que la red permaneciera funcional y segura. La presencia de puentes, túneles y acueductos integrados en las vías evidencia el grado de sofisticación de la ingeniería romana, que no se limitaba a la carretera en sí, sino que comprendía toda la infraestructura necesaria para su operación continua. La dimensión simbólica de las carreteras no debe ser subestimada. Para los romanos, las vías eran expresiones materiales del poder y de la civilización, marcadores concretos de la presencia imperial en territorios muchas veces distantes y culturalmente diversos. La construcción de una carretera era un acto de dominación, una manera de inscribir la autoridad de Roma en el paisaje y de conectar a los pueblos subyugados con el centro del imperio. La Vía Apia, como matriz de este sistema, ejemplificaba cómo la ingeniería y la administración se combinaban para crear un imperio cohesionado, resiliente y expansivo. Hoy, al analizar el sistema viario romano, es imposible no reconocer el papel central de la Vía Apia en la definición y en el éxito de esta red monumental. Fue el prototipo y el modelo, el eje y el símbolo,
la carretera que no solo conectó Roma con las provincias, sino que también dio forma a la propia concepción de imperio como un espacio unido por lazos concretos de piedra, cal y sudor humano. En la continuación de nuestro viaje, exploraremos cómo este sistema viario se articulaba con el comercio y la economía, transformando la Vía Apia en uno de los corredores comerciales más importantes de la antigüedad. Además de su función militar y administrativa, la Vía Apia se destacó como una de las arterias comerciales más importantes del Imperio Romano, transformándose en un corredor vital para el transporte de mercancías, personas y riquezas que sostenían la compleja economía romana. Desde su inauguración en el siglo IV a.C., la carretera no solo garantizó la movilidad de las legiones, sino que también fomentó el desarrollo de mercados locales, estimuló el crecimiento urbano y promovió la integración económica de regiones antes aisladas, consolidando un sistema comercial que alcanzaba todas las partes del imperio. A lo largo de los siglos, la Vía Apia fue testigo del incesante paso de caravanas cargadas con los más diversos productos: vinos de Campania, aceites de Apulia, cereales de las fértiles llanuras del sur de Italia, mármoles y piedras preciosas extraídas de las canteras del interior, así como manufacturas artesanales, cerámicas finas, tejidos y utensilios destinados al consumo de las élites urbanas. La carretera también se utilizaba para el transporte de animales, tanto para el consumo alimentario como para el entretenimiento en los espectáculos públicos, sobre todo las fieras exóticas que alimentaban la sed romana por espectáculos de sangre en los anfiteatros. El papel de la Vía Apia como corredor comercial se veía potenciado por su conexión directa con el puerto de Brundisium, considerado uno de los más importantes centros comerciales del mundo romano. Desde allí, las mercancías podían ser rápidamente embarcadas en barcos y enviadas a las provincias orientales, como Grecia, Asia Menor, Egipto y Siria, estableciendo una red de comercio marítimo y terrestre de escala continental. Inversamente, productos orientales como especias, perfumes, sedas, marfil y piedras preciosas desembarcaban en Brundisium y seguían por la Vía Apia hacia el interior de la península, abasteciendo los mercados de ciudades como Tarento, Beneventum, Capua y finalmente Roma. La presencia constante de comerciantes y viajeros a lo largo de la Vía Apia estimuló la proliferación de una infraestructura orientada a satisfacer las necesidades de estos flujos. Hospedajes, tabernas, establos, talleres de reparación de vehículos, así como pequeños mercados, surgieron a lo largo de su recorrido, creando verdaderas comunidades viarias que prosperaban en función del tráfico incesante. Estas estructuras se organizaban en torno a las mansiones, estaciones oficiales que servían como puntos de parada para descanso, abastecimiento y cambio de animales, ofreciendo seguridad y comodidad a quienes se aventuraban por las carreteras del imperio. El impacto económico de la Vía Apia sobre las ciudades que bordeaba fue inmenso. Capua, por ejemplo, se transformó en uno de los centros comerciales más importantes de la Campania, conocida por su producción agrícola y por su artesanía de calidad. Beneventum, enclavada entre montañas, floreció como un centro logístico, articulando los flujos comerciales entre el interior y la costa. Tarento, antigua colonia griega, se convirtió en un enlace esencial entre el mundo latino y el helénico, beneficiándose de la confluencia de rutas marítimas y terrestres que la Vía Apia posibilitaba. El comercio impulsado por la Vía Apia no se limitaba a las mercancías materiales. La carretera también era un canal para el intercambio de monedas, contratos, información y prácticas comerciales. Los comerciantes romanos, habituados a negociar en varias partes del imperio, transportaban no solo bienes, sino también conocimiento, técnicas agrícolas, patrones monetarios, sistemas de contabilidad y formas jurídicas que contribuían a la uniformización de las prácticas económicas en una vasta extensión territorial. Además, la Vía Apia desempeñaba un papel esencial en el tráfico humano que caracterizaba la economía romana. Personas esclavizadas capturadas en campañas militares o adquiridas en los mercados provinciales eran transportadas por la carretera hacia los grandes centros urbanos, donde serían empleadas en la agricultura, en las minas, en construcciones públicas
o en las residencias de las élites. Este aspecto sombrío de la economía romana revela cómo la infraestructura viaria, al facilitar el flujo de personas y mercancías, también perpetuaba las desigualdades sociales y alimentaba la maquinaria imperial. El sistema de transporte terrestre ofrecido por la Vía Apia, aunque más lento y costoso que las rutas marítimas, presentaba ventajas importantes, como la previsibilidad, la seguridad, proporcionada por las patrullas militares, y la posibilidad de acceso directo a regiones alejadas de la costa. La presencia constante de soldados y el mantenimiento regular de la carretera garantizaban que los comerciantes pudieran recorrer largos tramos con relativa tranquilidad, incluso en áreas susceptibles al bandolerismo o a la inestabilidad política. Desde el punto de vista fiscal, el flujo comercial por la Vía Apia era también una fuente de ingresos para el Estado romano. Peajes, tasas aduaneras e impuestos sobre el transporte de mercancías se cobraban a lo largo del recorrido, reforzando la importancia de la carretera no solo como vía de circulación, sino también como instrumento de recaudación y de control económico. La existencia de estaciones de fiscalización, donde las cargas eran inspeccionadas y registradas, demuestra el grado de sofisticación administrativa que caracterizaba al imperio. La Vía Apia, como corredor comercial, no solo integraba las economías regionales al mercado imperial, sino que también reforzaba la idea de una comunidad económica compartida, en la cual productos y riquezas circulaban bajo la égida de una misma autoridad política y dentro de un marco jurídico unificado. Este modelo de integración económica, apoyado en una infraestructura robusta y eficiente, contribuyó decisivamente a la estabilidad y prosperidad del Imperio Romano durante siglos. En la próxima etapa de nuestro viaje, exploraremos cómo, además de sus funciones económicas y militares, la Vía Apia fue también un espacio de intensa circulación cultural y social, un escenario privilegiado donde se encontraban soldados, comerciantes, peregrinos y artistas, todos unidos por la experiencia común de recorrer las mismas piedras milenarias. Más que un mero corredor de piedras, destinado a la circulación de tropas y mercancías, la Vía Apia desempeñó un papel fundamental como espacio de interacción social y de intercambio cultural en el vasto y multifacético Imperio Romano. Por ella transitaron a lo largo de siglos millones de personas de diferentes orígenes, lenguas, credos y condiciones sociales, transformando la carretera en un verdadero escenario de la diversidad humana, donde se entrelazaban experiencias de vida, saberes técnicos, tradiciones religiosas y expresiones artísticas. La presencia constante de soldados romanos que utilizaban la Vía Apia para desplazarse entre fronteras o participar en campañas militares fue uno de los elementos más visibles de esta circulación. La marcha de las legiones, con sus estandartes ondeando, sus formaciones disciplinadas y su impresionante aparato logístico, representaba no solo el poderío bélico de Roma, sino también la presencia concreta del Estado imperial en cada rincón del territorio. Estos soldados, procedentes de diversas partes del imperio, de Hispania a Siria, de las Galias a Egipto, llevaban consigo sus idiomas, costumbres y prácticas religiosas, contribuyendo a la difusión y a la hibridación cultural que caracterizaba al mundo romano. Pero no eran solo los militares quienes recorrían la Vía Apia. Comerciantes ambulantes, artesanos en busca de oportunidades, peregrinos devotos, artistas itinerantes, magistrados en misión oficial, maestros y discípulos viajando para estudiar en centros educativos, todos compartían la misma carretera, aunque cada uno con sus propósitos y destinos particulares. Esta convivencia forzada entre grupos tan diversos favorecía el surgimiento de relaciones sociales, de redes de sociabilidad y muchas veces de solidaridad entre viajeros que enfrentaban juntos las vicisitudes del recorrido, inclemencias del tiempo, asaltos ocasionales o la simple fatiga de las largas jornadas. La Vía Apia también funcionaba como un importante canal de difusión cultural. Escritores e intelectuales de la época, como Horacio y Cicerón, hacían referencia a la carretera en sus obras, no solo como un elemento del paisaje físico, sino también como metáfora de la vida pública y de las trayectorias humanas. Los viajes realizados por estas vías alimentaban la producción literaria,
inspiraban reflexiones filosóficas y constituían una experiencia formativa esencial en la vida de los ciudadanos romanos. Los jóvenes aristócratas, por ejemplo, eran frecuentemente enviados en largos viajes por las carreteras del imperio como parte de su educación, un rito de paso que les proporcionaba contacto directo con las diferentes culturas bajo el dominio de Roma. A lo largo de la Vía Apia florecían aldeas, posadas, tabernas y mercados que servían como puntos de parada y descanso para los viajeros. Estos espacios de acogida se convertían en microcosmos sociales donde clases y etnias se mezclaban. Un senador romano podía compartir el mismo refugio nocturno con un comerciante sirio, un gladiador viajero o una persona esclavizada en tránsito. En estas interacciones se intercambiaban prácticas culinarias, estilos de vestimenta, creencias religiosas y formas artísticas, transformando la carretera en un verdadero laboratorio de aculturación y de síntesis cultural. Los márgenes de la Vía Apia, sobre todo en las cercanías de Roma, estaban ocupados por impresionantes monumentos funerarios, tumbas y mausoleos que reflejaban el prestigio y el estatus de las familias romanas que allí buscaban eternizar su memoria. El más famoso de ellos, el Mausoleo de Cecilia Metela, erigido en el siglo I a.C., aún hoy se impone como una de las estructuras más emblemáticas de la carretera, testimonio del deseo humano de trascender la muerte mediante la monumentalidad. Estas tumbas, al mismo tiempo memoriales privados y hitos públicos, contribuían a moldear el paisaje simbólico de la carretera, confiriéndole un carácter tanto utilitario como ceremonial. La Vía Apia también desempeñó un papel relevante en el contexto religioso del imperio. Por ella transitaban no solo los dioses oficiales del panteón romano en procesiones solemnes y festivales, sino también las nuevas creencias que desafiaban la ortodoxia establecida. Cristianos perseguidos utilizaban la carretera para escapar de las autoridades o para viajar en misión. Misioneros y predicadores recorrían sus losas llevando consigo las semillas de una fe que, siglos más tarde, se convertiría en religión oficial del imperio. La presencia de catacumbas cristianas a lo largo de la Vía Apia, como las de San Sebastián y San Calixto, atestigua la importancia de la carretera como espacio de circulación espiritual, pero también como refugio y santuario. Desde el punto de vista jurídico, la carretera desempeñaba un papel en la administración de justicia y en el ejercicio del poder. Los prisioneros eran conducidos por ella hacia el encarcelamiento o el exilio. Los condenados eran transportados para cumplir sus penas, o en casos más dramáticos, hacia las arenas donde enfrentarían la muerte como espectáculo público. La propia carretera fue escenario de uno de los castigos colectivos más notorios de la historia romana: la crucifixión de miles de personas esclavizadas tras la derrota de la revuelta liderada por Espartaco en 71 a.C., cuyos cuerpos fueron expuestos a lo largo de más de 200 kilómetros de la Vía Apia, como advertencia cruel de la fuerza implacable del Estado. Al mismo tiempo, la carretera era también un espacio de encuentro amoroso y de ocio. Muchos viajeros aprovechaban las paradas para disfrutar de baños públicos, visitar tabernas o participar en festividades locales, experiencias que hacían el viaje menos penoso y más placentero. La literatura romana está repleta de alusiones a encuentros románticos y aventuras vividas a lo largo de las carreteras, incluida la Vía Apia, consolidando su imagen no solo como instrumento de poder, sino también como espacio de vivencia humana en toda su complejidad. Así, la Vía Apia no era solo una obra de ingeniería o un vector de dominación imperial. Era, sobre todo, un espacio social dinámico, un escenario donde se representaban diariamente los dramas y las comedias de la vida romana. Por ella fluía la sangre vital del imperio, no solo en forma de ejércitos y mercancías, sino también como una corriente incesante de historias humanas, de encuentros y desencuentros, de alegrías y sufrimientos, que conferían a la carretera una dimensión profundamente humana y cultural. En el próximo capítulo, nos adentraremos en las páginas más dramáticas de la historia de la Vía Apia, reviviendo los episodios memorables que transformaron la carretera en un escenario privilegiado de gestas heroicas, tragedias inolvidables
y hitos que alteraron el curso del Imperio Romano. A lo largo de los siglos, la Vía Apia no fue solo un camino de paso, sino un escenario donde se desarrollaron algunos de los episodios más destacados y emblemáticos de la historia romana. Cada tramo de la carretera lleva consigo la memoria de acontecimientos que definieron rumbos políticos, militares y sociales, transformándola en mucho más que una vía de transporte, un testigo silencioso de la grandeza y las contradicciones del Imperio Romano. Uno de los episodios más trágicos y célebres asociados a la Vía Apia ocurrió en 71 a.C., al término de la Tercera Guerra Servil, también conocida como la Rebelión de Espartaco. Este levantamiento fue protagonizado por un grupo de gladiadores y personas esclavizadas que, lideradas por el tracio Espartaco, desafiaron el poder de Roma durante casi 3 años, obteniendo diversas victorias contra legiones regulares y sembrando el pánico entre las élites romanas. Sin embargo, tras sucesivas campañas, el general Marco Licinio Craso consiguió acorralar y derrotar al ejército rebelde en la región de la Lucania. En un gesto brutal, pero típico de la lógica del poder romano, Craso ordenó la crucifixión de aproximadamente 6.000 sobrevivientes a lo largo de cerca de 200 kilómetros de la Vía Apia entre Capua y Roma. El macabro espectáculo de las cruces alineadas a la vera del camino tenía un propósito claro: servir como advertencia pública de la fuerza implacable de Roma contra cualquier intento de insurrección. Así, la Vía Apia se convirtió literalmente en un camino de dolor y de muerte, un monumento siniestro a la eficacia y a la crueldad del orden imperial. Pero la carretera no fue solo escenario de castigos ejemplares, también sirvió como ruta para las grandes campañas militares y triunfos que consolidaron el poder de Roma. Durante las guerras samnitas, en el siglo IV a.C., la Vía Apia permitió que las legiones se desplazaran con rapidez hacia las regiones montañosas del sur de Italia, garantizando victorias estratégicas que aseguraron la supremacía romana sobre los pueblos itálicos. Siglos después, durante las guerras púnicas, la carretera fue fundamental para el movimiento de tropas hacia Sicilia y el sur de la península, regiones cruciales en el enfrentamiento con Cartago. En tiempos de paz, la Vía Apia era recorrida por procesiones triunfales que celebraban las conquistas militares y el poder de los generales victoriosos. Magistrados y cónsules, acompañados de sus tropas y cargando los despojos de guerra, marchaban sobre sus losas rumbo a Roma, donde serían homenajeados con suntuosas ceremonias en el Foro y en el Capitolio. Así, la carretera servía como una extensión simbólica de la gloria militar romana, un corredor de triunfo que conectaba los campos de batalla con las instituciones republicanas y posteriormente imperiales. Otro episodio memorable asociado a la Vía Apia se refiere a su importancia en el contexto de las primeras comunidades cristianas. Durante los periodos de persecución, especialmente bajo los emperadores Nerón y Diocleciano, muchos cristianos utilizaron la carretera como ruta de escape o como camino para peregrinaciones y misiones evangelizadoras. Las catacumbas ubicadas a lo largo de la Vía Apia, como las de San Calixto y San Sebastián, se convirtieron en refugios sagrados, lugares de culto clandestino y más tarde de veneración de los mártires allí sepultados. Así, la carretera fue también un espacio de resistencia espiritual, un camino recorrido tanto por la violencia del poder imperial como por la esperanza silenciosa de los fieles. La Vía Apia también desempeñó un papel crucial en las campañas de Julio César, sobre todo durante el período de las guerras civiles que sacudieron la República Romana en el siglo I a.C. César y sus legiones utilizaron la carretera para avanzar rápidamente hacia el sur de Italia, consolidando posiciones estratégicas y asegurando suministros esenciales para sus tropas. La eficiencia de la Vía Apia como ruta militar contribuyó significativamente al éxito de las operaciones de César, que culminaron en su ascenso como dictador y, en consecuencia, en la transformación del sistema político romano. Además de los episodios directamente ligados a la política y a la guerra, la Vía Apia fue escenario de innumerables acontecimientos cotidianos que, aunque menos registrados por la historiografía tradicional, fueron igualmente importantes para el entramado de la vida romana.
matrimonios solemnes, viajes diplomáticos, expediciones comerciales, desplazamientos administrativos e incluso prácticas deportivas y religiosas movilizaban diariamente a cientos de personas que recorrían sus tramos, transformando la carretera en un espacio de movimiento incesante y de historias múltiples. En la literatura, la Vía Apia se inmortalizó como símbolo de viaje y de reflexión. Horacio, en su famosa sátira que describe un viaje por la carretera, ofrece un retrato vívido de las dificultades y de las alegrías del camino, abordando con ironía los alojamientos precarios, los encuentros inesperados y los peligros de los viajes. Esta obra evidencia cómo ya en la antigüedad la Vía Apia se había convertido en un elemento constitutivo del imaginario romano, inspirando no solo respeto por su ingeniería, sino también afecto y humor. Así, la Vía Apia no puede ser comprendida solo como una infraestructura material, sino que debe ser reconocida como un espacio histórico denso, donde se entrecruzaron glorias y horrores, celebraciones y castigos, cotidianeidad y excepcionalidad. Cada piedra que la compone lleva consigo vestigios de las huellas de soldados y comerciantes, de las lágrimas de prisioneros y de las oraciones de peregrinos, componiendo una narrativa silenciosa que atraviesa los siglos y nos alcanza hasta hoy. En el próximo capítulo, acompañaremos cómo, tras el periodo de apogeo, la Vía Apia enfrentó la decadencia y las transformaciones de la antigüedad tardía, revelando cómo incluso las obras más grandiosas sucumben a las fuerzas inexorables del tiempo, pero también cómo pueden resignificarse en nuevos contextos históricos. Ninguna obra humana, por más monumental que sea, escapa al inexorable proceso de transformación impuesto por el tiempo, los cambios políticos y las fuerzas naturales. La Vía Apia, la reina de las carreteras, que durante siglos fue uno de los principales vectores de la cohesión, el poder y la movilidad del Imperio Romano, no fue una excepción. A partir del siglo III después de Cristo, con el agravamiento de las crisis políticas, económicas y militares que asolaron al imperio, la carretera comenzó a experimentar un proceso de decadencia que alteraría profundamente su estructura, su uso y su significado. La crisis del siglo III después de Cristo, marcada por sucesivas guerras civiles, invasiones bárbaras, colapsos económicos e inestabilidad generalizada, afectó directamente el mantenimiento de la infraestructura viaria romana. El sistema que, durante siglos, había garantizado la conservación y el funcionamiento de las carreteras, colapsó, pues el Estado, cada vez más debilitado, ya no disponía de recursos humanos ni financieros para realizar reparaciones regulares. La seguridad de las vías se deterioró a medida que el poder central se debilitaba, y las fronteras del imperio eran presionadas por pueblos germánicos y otros grupos considerados bárbaros por los romanos. En la Vía Apia, el abandono gradual del mantenimiento provocó el desgaste de las losas, la obstrucción de los sistemas de drenaje y el derrumbe de puentes y viaductos esenciales. Tramos antes sólidos y seguros se volvieron intransitables, obligando a los viajeros a buscar rutas alternativas o a improvisar desvíos por los bordes de la vía, lo que aceleraba aún más su degradación. La drástica disminución del tráfico comercial y militar redujo la necesidad inmediata de reparaciones, contribuyendo al círculo vicioso de abandono y ruina. Las transformaciones políticas que marcaron el fin de la unidad imperial también impactaron directamente el destino de la Vía Apia. La división del imperio entre Occidente y Oriente, formalizada en 395 después de Cristo, redujo la importancia estratégica de la carretera, que antes servía como un vínculo vital entre Roma y las provincias orientales. La fundación de Constantinopla por Constantino, a comienzos del siglo IV después de Cristo, desplazó el centro político y económico del imperio hacia Oriente, haciendo que Roma se volviera progresivamente periférica. La Vía Apia, que otrora fue uno de los principales ejes de circulación de personas y mercancías, perdió espacio frente a otras rutas adaptadas a las nuevas configuraciones geopolíticas. Además, el avance de las tropas bárbaras sobre el territorio italiano, que culminó con el saqueo de Roma por los visigodos liderados por Alarico en 410 después de Cristo,
y posteriormente por los vándalos en 455 después de Cristo, agravó la situación. Muchos tramos de la Vía Apia fueron destruidos o saqueados, sus piedras removidas y reutilizadas en fortificaciones, iglesias o viviendas locales, un proceso común en la Antigüedad tardía y en la Edad Media. El fenómeno de la spolia, es decir, la reutilización de materiales de construcciones antiguas, transformó a la propia Vía Apia en una especie de cantera a cielo abierto para las poblaciones que buscaban adaptarse a los nuevos tiempos de escasez e inseguridad. Sin embargo, es importante destacar que la decadencia de la Vía Apia no significó su desaparición completa. Tramos de la carretera continuaron siendo utilizados, aunque de forma intermitente y precaria, especialmente para el tránsito local y para las peregrinaciones religiosas. En el contexto de la cristianización del imperio, la Vía Apia asumió una nueva función simbólica, distinta de la que había tenido en el apogeo del poder romano. Las catacumbas cristianas, ubicadas a lo largo de su extensión, se convirtieron en destinos importantes de peregrinación, y los mártires enterrados en esos lugares comenzaron a ser venerados por fieles que recorrían la carretera en busca de inspiración espiritual o de protección divina. El surgimiento y la consolidación de las instituciones eclesiásticas en la Antigüedad tardía contribuyeron, en parte, a la preservación de la memoria de la Vía Apia, aunque su papel funcional como carretera de integración imperial estuviera profundamente debilitado. La Iglesia, al asumir gradualmente las funciones sociales y administrativas que habían sido del Estado romano, también asumió la custodia simbólica y espiritual de muchos de los hitos y monumentos que bordeaban la carretera, manteniendo viva su memoria en el imaginario colectivo. Además, en algunas localidades, la carretera fue adaptada a las nuevas necesidades económicas y políticas. Las comunidades rurales que se formaron a lo largo de la Vía Apia continuaron utilizándola como camino de acceso entre aldeas y centros agrícolas, aunque de manera fragmentada y desvinculada del antiguo sistema viario imperial. Así, la Vía Apia no desapareció, sino que se metamorfoseó, sobreviviendo en la memoria, en la práctica y en la geografía como un vestigio resiliente de una era que llegaba a su fin. La decadencia de la Vía Apia en la Antigüedad tardía es un ejemplo elocuente de cómo las grandes obras humanas están intrínsecamente ligadas a las estructuras políticas, sociales y económicas que las sostienen. Cuando éstas colapsan, las obras, por más magníficas que sean, no pueden resistir incólumes. Sin embargo, la historia de la Vía Apia no termina con su decadencia. Al contrario, su redescubrimiento y valorización en la era moderna y contemporánea conferirían a la carretera nuevos significados, transformándola en patrimonio cultural de la humanidad y en símbolo perenne de la ingeniosidad romana. En el próximo capítulo de nuestro viaje, acompañaremos precisamente ese redescubrimiento y el legado de la Vía Apia en la era moderna, explorando cómo las piedras milenarias de la carretera, que un día sustentaron las sandalias de soldados y comerciantes romanos, se convirtieron en objeto de fascinación, estudio y preservación por parte de arqueólogos, artistas y turistas de todo el mundo. El curso de la historia es sinuoso, al igual que las rutas que cruzan montañas y valles. Así también fue el destino de la Vía Apia, que tras siglos de gloria y decadencia, fue redescubierta y revalorizada en la era moderna, transformándose de carretera militar y comercial en objeto de fascinación arqueológica, inspiración artística y símbolo del legado perenne de la civilización romana. El redescubrimiento de la Vía Apia no ocurrió de manera súbita ni lineal, sino como resultado de un proceso gradual, iniciado durante el Renacimiento y consolidado a lo largo de los siglos siguientes, a medida que el interés europeo por el pasado clásico se intensificaba. En el contexto del Renacimiento italiano, el redescubrimiento de la antigüedad grecorromana se convirtió en uno de los ejes centrales del pensamiento humanista, y las ruinas de Roma comenzaron a ser exploradas no como meros vestigios del pasado, sino como fuentes de inspiración estética e intelectual. Fue en este ambiente cultural donde la Vía Apia comenzó a despertar el interés de eruditos, anticuarios y artistas que, fascinados por las inscripciones,
los monumentos funerarios y las estructuras aún visibles a lo largo de su trazado, buscaron documentarla, estudiarla y preservarla. Obras como los registros de Flavio Biondo, considerado uno de los padres de la arqueología renacentista, ya señalaban, en el siglo XV, la importancia de sistematizar el conocimiento sobre las vías antiguas. En el siglo XVIII, con el advenimiento de la Ilustración y la valorización de la razón y la ciencia, la arqueología se consolidó como disciplina e impulsó expediciones sistemáticas de investigación sobre el patrimonio romano. La Vía Apia, con sus extensos tramos pavimentados, sus imponentes mausoleos y sus catacumbas cristianas, emergió como uno de los objetos de estudio más importantes y accesibles para los anticuarios y arqueólogos de la época. Se comenzaron a elaborar mapas detallados, se catalogaron inscripciones lapidarias y se emprendieron los primeros esfuerzos de conservación por parte de autoridades locales y estudiosos. Simultáneamente, la Vía Apia ejerció una profunda fascinación sobre los artistas y escritores que participaban en el llamado Grand Tour, una especie de peregrinación cultural que entre los siglos XVII y XIX llevaba a jóvenes aristócratas europeos a visitar las ciudades y las ruinas de la antigüedad clásica. El paisaje melancólico y grandioso de la Vía Apia, con sus solemnes cipreses, las ruinas de mausoleos medio engullidas por la vegetación y las losas milenarias gastadas por el tiempo, inspiró a poetas, pintores y viajeros que encontraban allí una metáfora viva del paso del tiempo y de la gloria perdida. Entre los numerosos artistas que se encantaron con la Vía Apia, destaca el poeta inglés Lord Byron, que a principios del siglo XIX recorrió la carretera y la describió con reverencia y nostalgia, evocando la grandeza del Imperio Romano y la fugacidad de las realizaciones humanas. Del mismo modo, pintores como Hubert Robert y Joseph Wright of Derby inmortalizaron en lienzos dramáticos las ruinas que bordeaban la carretera, contribuyendo a consolidar su imagen como símbolo de la decadencia romántica y de la belleza de las civilizaciones perdidas. En el ámbito arqueológico, el siglo XIX marcó un avance decisivo en la comprensión y preservación de la Vía Apia. Las excavaciones promovidas por el Vaticano y por instituciones arqueológicas italianas revelaron nuevos tramos pavimentados, recuperaron inscripciones y monumentos y profundizaron el conocimiento sobre las técnicas constructivas utilizadas por los romanos. Las catacumbas cristianas, en particular, se convirtieron en objeto de estudios cuidadosos y de visitas devocionales, atrayendo no solo a investigadores, sino también a peregrinos de diversas partes del mundo. A partir del siglo XX, con el fortalecimiento del movimiento internacional de protección del patrimonio cultural, la Vía Apia pasó a ser reconocida como un bien de valor universal, merecedor de conservación y valorización. Las autoridades italianas y organismos internacionales, como la UNESCO, se comprometieron en la protección de los tramos mejor preservados de la carretera, garantizando su integridad ante las amenazas representadas por la urbanización, la explotación agrícola intensiva y el turismo descontrolado. Actualmente la Vía Apia constituye uno de los principales atractivos turísticos y arqueológicos de la ciudad de Roma y de su región circundante. Extensos tramos de la carretera han sido restaurados y abiertos a la visita, permitiendo que los viajeros modernos recorran, a pie o en bicicleta, los mismos caminos transitados por legionarios, comerciantes y peregrinos de la antigüedad. Gran Parque Regional de la Vía Apia Antigua, creado en la década de 1980, desempeña un papel fundamental en la preservación del patrimonio arqueológico y natural de la zona, ofreciendo a los visitantes no solo el contacto con las losas milenarias, sino también con el rico paisaje de campos, villas históricas y monumentos que componen el entorno de la carretera. Además de su valor histórico y turístico, la Vía Apia sigue ejerciendo una poderosa influencia simbólica. Representa, en la memoria cultural de Occidente, la ingeniosidad técnica, la ambición política y la capacidad de integración que caracterizaron a la civilización romana. Simultáneamente, evoca la transitoriedad del poder humano, recordándonos que incluso los imperios más grandiosos están destinados a caer, dejando, sin embargo, huellas indelebles en el paisaje y en la cultura. En la actualidad,
iniciativas académicas y culturales continúan investigando y difundiendo la historia de la Vía Apia. Proyectos de digitalización, como el mapeo en 3 dimensiones de sus tramos mejor conservados, permiten que estudiosos de todo el mundo accedan a información precisa sobre la carretera y sus monumentos. Al mismo tiempo, eventos culturales como caminatas históricas, festivales y exposiciones refuerzan la importancia de la Vía Apia como espacio de memoria y de celebración de la herencia romana. Así, la Vía Apia, lejos de ser una ruina muerta, permanece viva, no solo en la piedra, sino en el imaginario colectivo de la humanidad. Su redescubrimiento y valorización en la era moderna atestiguan el poder duradero de las grandes realizaciones humanas y su capacidad de trascender el tiempo, inspirando a generaciones a reflexionar sobre el pasado, celebrar el presente y proyectar el futuro. En el próximo y último capítulo de esta jornada, reflexionaremos sobre cómo la Vía Apia, incluso después de más de 2 milenios, sigue conectando pasado y presente, como un puente simbólico entre civilizaciones, una carretera que jamás dejó de conducir a quienes se aventuran por ella. La Vía Apia, más que un trazado de piedra que se extiende silencioso por el paisaje italiano, se ha transformado, a lo largo de los siglos, en uno de los íconos más poderosos del imaginario contemporáneo, evocando simultáneamente la grandeza de la ingeniería romana, la universalidad del tránsito humano y la transitoriedad inexorable de todas las civilizaciones. Su presencia en la cultura moderna trasciende la arqueología y el turismo. Se ha convertido en metáfora, símbolo e inspiración, integrándose al repertorio de referencias que moldean la visión occidental sobre la antigüedad, el progreso y la memoria. Recorrer la Vía Apia hoy es más que realizar un itinerario histórico, es emprender una travesía espiritual y filosófica, una inmersión en el tiempo profundo que invita a reflexionar sobre los cimientos de nuestra propia civilización. Cada losa irregular, cada ruina semioculta, cada árbol que proyecta su sombra sobre la carretera sugiere no solo la materialidad de un pasado lejano, sino también la persistencia de ideales que continúan moldeando el presente. La idea de conectividad, de expansión, de dominio sobre la naturaleza, pero también de belleza, de técnica y de orden. En el ámbito artístico, la Vía Apia sigue siendo una fuente inagotable de inspiración. Fotógrafos, pintores, cineastas y escritores encuentran en la carretera no solo un escenario pintoresco, sino un espacio cargado de simbolismo, donde el contraste entre la solidez de las piedras milenarias y la fragilidad de las hojas secas que arrastra el viento sugiere reflexiones sobre el tiempo, la permanencia y la ruina. Películas históricas, novelas y documentales utilizan frecuentemente la Vía Apia como telón de fondo o referencia explícita para explorar temas que van desde el ascenso y caída de los imperios hasta los viajes interiores del espíritu humano. La literatura contemporánea, en especial, continúa haciendo de la Vía Apia un símbolo recurrente. Los autores modernos, al evocarla, no solo recuerdan su importancia histórica, sino que resignifican su recorrido como metáfora de las grandes travesías existenciales. La carretera aparece como figura de camino, de búsqueda, de exilio y de retorno, componiendo un paisaje emocional que se superpone a su dimensión geográfica. Este uso simbólico renueva a la Vía Apia como espacio literario, donde cada lector es invitado a recorrer no solo la extensión física de la vía, sino también los meandros de su propia memoria e identidad. En el turismo cultural, la Vía Apia se ha transformado en uno de los principales destinos para los viajeros que buscan una experiencia auténtica de contacto con el pasado. Caminatas organizadas, paseos en bicicleta y recorridos guiados ofrecen al público la posibilidad de vivir, a un ritmo humano, lo que fue, durante siglos, la experiencia cotidiana de soldados, comerciantes y peregrinos. Este tipo de turismo, más reflexivo y experiencial, se distancia del mero consumo apresurado de atracciones turísticas, proponiendo una inmersión en la historia y en el paisaje, una invitación a la contemplación y a la comprensión del tiempo como proceso continuo. La dimensión espiritual de la Vía Apia también permanece viva. Muchos peregrinos contemporáneos recorren tramos de la carretera como parte de jornadas de fe o de búsqueda interior,
reactivando prácticas ancestrales que asociaban el caminar no solo al desplazamiento físico, sino también a la transformación moral y espiritual. Para estos caminantes, cada paso sobre las piedras milenarias es un rito silencioso, una forma de establecer una conexión tangible con los incontables viajeros que a lo largo de más de 2 milenios compartieron la misma experiencia. En el ámbito académico, la Vía Apia sigue siendo objeto de estudios interdisciplinarios que combinan arqueología, historia, arquitectura, antropología e incluso ecología. Investigadores de diversas partes del mundo se dedican al análisis de sus materiales constructivos, al levantamiento preciso de su trazado original, a la interpretación de las inscripciones y monumentos que la bordean y a la comprensión de las dinámicas sociales, económicas y culturales que expresó a lo largo de la historia. Los proyectos de preservación y valorización del patrimonio se asocian a iniciativas de educación patrimonial que buscan sensibilizar a las nuevas generaciones sobre la importancia de conservar este legado insustituible. Desde una perspectiva ambiental, la Vía Apia hoy integra paisajes de excepcional valor ecológico, preservando corredores verdes que albergan una biodiversidad significativa en medio de la creciente urbanización de la región romana. La protección de estas áreas, aunando conservación ambiental y valorización del patrimonio histórico, ejemplifica un nuevo enfoque que reconoce la interdependencia entre cultura y naturaleza, entre pasado y futuro. Por último, la Vía Apia permanece como un poderoso símbolo político y cultural, evocando la capacidad humana de concebir y ejecutar obras de ingeniería que trascienden generaciones y fronteras, pero también advirtiendo sobre los límites y las consecuencias del poder. Nos recuerda que todas las carreteras, por más sólidas que sean, son recorridas por seres frágiles y transitorios, y que su permanencia depende no solo de la calidad de las piedras que las sostienen, sino también de la memoria y del cuidado que dedicamos a preservarlas. Así, en el imaginario contemporáneo, la Vía Apia no es solo un vestigio arqueológico o una atracción turística, es una invitación permanente a reflexionar sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es una carretera que incluso con sus losas gastadas y sus márgenes cubiertas de hierbas, sigue conduciendo a todos aquellos que se aventuran por ella no solo a un destino geográfico, sino a un viaje interior, donde el pasado y el presente se encuentran, y donde cada viajero encuentra al final del camino el espejo de su propia humanidad. En la conclusión de esta jornada, reflexionaremos sobre cómo la Vía Apia, más que cualquier carretera construida por la mano humana, se ha convertido en un vínculo simbólico entre civilizaciones, una arteria eterna que pulsa a través del tiempo, recordándonos que mientras haya quien la recorra, Roma y aquello que ella representa jamás dejará de existir. En cada piedra irregular de la Vía Apia, en cada ranura dejada por las ruedas de las antiguas carrozas, aún pulsa la memoria viva de una civilización que se atrevió a proyectar sus caminos más allá del tiempo, uniendo no solo territorios, sino también ideas, culturas y pueblos. La Vía Apia, inaugurada hace más de 2300 años, permanece no solo como una realización extraordinaria de la ingeniería romana, sino como un símbolo de la capacidad humana de moldear el paisaje, de integrar espacios diversos y de construir infraestructuras que resisten a los siglos, dialogando incesantemente con el presente. A lo largo de esta travesía, recorrimos desde su origen estratégico, forjado en las necesidades militares de las guerras sámnitas, pasando por su expansión que llevó a Roma hasta los confines del mundo helénico, hasta su consagración como uno de los corredores comerciales y culturales más importantes del Imperio Romano. Vimos cómo la Vía Apia fue escenario de episodios memorables, triunfos militares, castigos ejemplares, peregrinaciones espirituales, y cómo su trayectoria refleja la propia dinámica del imperio: ascenso, apogeo, decadencia y finalmente resignificación y preservación. Pero sobre todo la Vía Apia ejemplifica de manera magistral cómo las infraestructuras no son meramente estructuras físicas, son también instrumentos de poder, de identidad y de memoria. Construida con el rigor técnico de capas superpuestas, statumen, rudus, nucleus y summum dorsum,
La carretera representa también la superposición de capas de tiempo y de historia, donde el presente reposa sobre el pasado y se proyecta hacia el futuro. Cada viajero que hoy recorre sus tramos preservados no solo revive un itinerario físico, sino que reescenifica un recorrido histórico y cultural que conecta su experiencia individual con la vastedad del legado romano. La Vía Apia sigue inspirando no solo a historiadores y arqueólogos, sino a todos aquellos que ven en las carreteras un símbolo del esfuerzo humano por superar distancias, establecer vínculos y construir colectividades. La máxima atribuida a la cultura romana, todos los caminos llevan a Roma, se revela así no solo como un hecho logístico, sino como una filosofía. La carretera como metáfora de la convergencia, de la unidad en la diversidad, de la permanencia a través de la transformación. En este sentido, la Vía Apia permanece como una cicatriz visible en el cuerpo del paisaje italiano, una marca que recuerda las conquistas, los excesos, las glorias y las tragedias de una civilización que moldeó de manera indeleble al mundo occidental. Pero no es una cicatriz estática, es una arteria que sigue latiendo, que conduce no ejércitos o mercancías, como antaño, sino memorias, reflexiones y experiencias estéticas y espirituales. En un mundo contemporáneo marcado por la aceleración, la fugacidad y la obsolescencia programada, la Vía Apia ofrece un contrapunto elocuente. Es el testimonio silencioso de que hay obras humanas que trascienden generaciones, que resisten al tiempo no solo por la solidez de los materiales que las componen, sino por la densidad simbólica que cargan. Su permanencia es una invitación a contemplar aquello que perdura, a valorar el patrimonio común de la humanidad y a reflexionar sobre la responsabilidad de cada generación en la preservación y transmisión de ese legado. Así, al concluir esta travesía por la Vía Apia, reconocemos que sigue cumpliendo su función primordial: conectar. Conecta geografías distintas, conecta tiempos diversos, conecta culturas que se entrelazaron a lo largo de más de 2 milenios. Y, sobre todo, conecta a cada uno de nosotros con la larga y continua historia de la civilización humana, recordándonos que, mientras haya quien camine por sus piedras, Roma, con toda su complejidad y grandeza, jamás será completamente silenciosa o olvidada. La Vía Apia, por lo tanto, no es solo una carretera que une Roma con Brundisium, es una carretera que conecta pasado y presente, memoria e identidad, humanidad y eternidad. Una carretera que, más que ninguna otra, hizo de Roma no solo una ciudad o un imperio, sino un hito indeleble en la historia de la humanidad.